A los 62 años, después de 21 años siendo padre viudo, le dije a mi hijo que me iba a casar. Rubén sonrió y me dijo que le parecía muy bien, pero que antes de la boda debía traspasarles la casa, mis cuentas y mis inversiones. Luego sonó el timbre de la puerta. Pero me estoy adelantando. Aquel martes empezó como la mayoría de los días de otoño en Alcalá de Henares. El cielo estaba gris. Las hojas mojadas se pegaban a la acera de la entrada, y un dolor frío en mi rodilla derecha me recordaba que el invierno no estaba lejos. Había pasado la tarde preparando un estofado de ternera en la olla de hierro fundido azul que mi esposa María solía tener siempre en los fogones. A Rubén le encantaba ese estofado cuando era niño. Solía apartar las zanahorias y alinearlas por el borde de su plato como si fueran pequeños soldados naranjas. A sus 38 años, todavía pedía repetir: compré una hogaza de pan de masa madre en la panadería que está cerca de la plaza de Cervantes y una tarta de manzana que fingí haber hecho yo mismo. Silvia me había ayudado a elegir el vino, aunque no iba a venir a cenar. Quería contarles a Rubén y a su mujer, Alicia, lo del compromiso a solas, de padre a hijo. Eso todavía significaba algo para mí. El todoterreno negro de Rubén aparcó frente a mi casa a las 6:10 de la tarde, dejó los faros encendidos, mientras Alicia comprobaba algo en su teléfono móvil. A través de la ventana del salón, pude ver cómo se movían sus labios mientras leía. Cuando entraron, Rubén me entregó una botella de un buen whisky de Malta. Dijo que era un regalo de Navidad adelantado. Le recordé que estábamos en octubre, a lo que respondió que así tenía tiempo para ir practicando. Ese era Rubén. Siempre con una pequeña broma cuando el ambiente se sentía demasiado serio. Alicia me dio un beso en la mejilla y dejó su bolso de piel en la silla del comedor donde solía sentarse María. Me di cuenta en ese momento y luego me sentí un idiota por notarlo. María llevaba 21 años muerta. Una silla no podía pertenecer a una mujer fallecida para siempre. Aún así, moví el bolso a la silla libre cuando Alicia fue a lavarse las manos. La cena comenzó con bastante naturalidad. Rubén se quejó de las obras y el tráfico en la autovía A2. Alicia me contó que a su hijo mayor, Hugo, le habían dado un papel con diálogo en la obra de teatro de Navidad del colegio. Pregunté si necesitaba ayuda para memorizarlo. Rubén aseguró que lo tenía controlado y que el niño se acordaba de todo. Sonreí y comenté que seguramente eso lo había sacado de su madre. A lo que Alicia rió con cortesía. El televisor del salón estaba en silencio, mostrando el mapa del tiempo con una borrasca que cruzaba el centro de la península. La calefacción se encendió con un suave chasquido. Durante unos minutos, pensé que me había preocupado por nada. Entonces dejé la cuchara sobre la mesa y les dije que tenía noticias. Rubén levantó la vista y me preguntó si por fin iba a comprarme aquella pequeña barca de pesca de la que llevaba hablando 10 años. Le respondí que no, que le había pedido a Silvia que se casara conmigo. La habitación se quedó en silencio. No fue un silencio dramático, solo lo suficientemente callado como para que escuchara arrancar el motor de la nevera. Alicia miró a Rubén antes de mirarme a mí. Él parpadeó una vez y luego sonrió. Me dio la enhorabuena. Y yo me quedé esperando. Se inclinó sobre la mesa y me estrechó la mano en un gesto que me pareció extrañamente formal. Alicia preguntó cuándo había pasado. Le expliqué que fue el sábado, que habíamos estado paseando por el jardín botánico y luego cenamos en Madrid, y que ella había dicho que sí. Alicia dijo que era una noticia maravillosa. Su voz sonaba cálida, pero sus dedos habían dejado de moverse alrededor del tallo de su copa de vino. Rubén se echó hacia atrás en la silla y preguntó por la fecha de la boda. Le dije que probablemente sería en abril,
una pequeña ceremonia por la iglesia. Nada ostentoso. Entonces soltó la pregunta. Quería saber si habíamos hablado de firmar una separación de bienes. Ahí estaba. Ni enhorabuena. Ni si yo era feliz. Ni dónde íbamos a vivir. Le respondí que habíamos empezado a hablar de ello. Alicia dobló su servilleta con mucho cuidado y comentó que le parecía bien, ya que los segundos matrimonios podían volverse complicados, especialmente con las propiedades. Mencionó las cuentas de jubilación, los beneficiarios y los cuidados a largo plazo. Rubén se aclaró la garganta y añadió que solo querían que yo estuviera protegido. Les pregunté si querían protegerme de Silvia o de posibles complicaciones. Miré a uno y luego a la otra. Silvia nunca me había pedido un céntimo. En nuestro primer viaje juntos, insistió en pagar su propia habitación de hotel. Tenía un piso pagado en Pozuelo. Conducía un coche de hacía 6 años y todavía recortaba cupones de descuento en el supermercado. A pesar de tener su buena pensión como profesora, les pregunté directamente qué era lo que les preocupaba. La expresión de Alicia se suavizó, casi como si le estuviera hablando a uno de sus hijos. Me dijo que nadie pensaba que Silvia fuera una mala persona, pero que la gente cambiaba cuando había dinero de por medio. Hizo una pausa y Rubén intervino. Me recordó que yo había trabajado toda mi vida para conseguir lo que tenía y que su madre también había trabajado para ello. Eso dolió más de lo que probablemente él pretendía. María había trabajado en una clínica dental durante 14 años antes de enfermar. Después de su muerte, yo trabajé de noche. Los fines de semana y en cada turno de festivo que pude conseguir en la empresa de mensajería, hipotequé la casa de nuevo para que Rubén pudiera terminar su carrera en la universidad. Me quedé sin vacaciones para que él no se graduara lleno de deudas. No necesitaba que me recordara quién había construido mi vida. Alicia metió la mano en su bolso. Sacó una carpeta azul marino y la dejó sobre la mesa. Dijo que habían hablado con un abogado sobre la creación de una donación en vida con reserva de usufructo. Solo como precaución, yo no toqué la carpeta. Rubén la abrió y deslizó varias páginas hacia mí. Las palabras se volvieron borrosas al principio, no porque no pudiera leerlas, sino porque no quería entender lo que estaba viendo. Eran unas instrucciones preliminares. Yo le cedía la nuda propiedad de mi casa, mis cuentas de valores, mis depósitos a plazo fijo y otros activos de inversión. Él controlaría los fondos y determinaría unas asignaciones mensuales para mí. Miré a mi hijo y le pregunté si de verdad quería que lo pusiera a cargo de mi dinero. Él contestó que no lo diría de esa manera, y señaló los papeles, afirmando que yo seguiría teniendo acceso. Me froté la frente y le pedí que no hiciera las cosas desagradables, recordándole que yo no era el que había traído documentos legales a una cena familiar. Alicia habló con mucha delicadeza, asegurando que todavía podía casarme con Silvia y que nadie intentaba impedírmelo. Rubén asintió y añadió que me casara con ella si era lo que quería, pero que antes de la boda transfiriera la casa y las cuentas para que él las controlara por el bien de la familia. Me quedé mirándolo. Aquel rostro había sido redondo y lleno de pecas alguna vez. Todavía podía imaginarlo a los 8 años, dormido en el sofá del salón, con su guante de béisbol bajo el brazo, esperando a que yo volviera de mi turno de noche. Lo había subido en brazos por las escaleras, sin despertarlo. Ahora estaba sentado frente a mí. Calculando qué me permitía conservar de mis propios ahorros, le pregunté si ya había decidido cuánto tiempo se suponía que iba a vivir. La mandíbula de Rubén se tensó y dijo que eso no era justo. Le respondí que no lo era, porque aquello se sentía menos como una planificación patrimonial y más como si estuvieran repartiéndose mi vida mientras yo aún estaba allí sentado. Alicia intervino diciendo
que solo intentaban proteger a los nietos, les pregunté de qué querían protegerlos. Si de pagar la universidad o de la posibilidad de que yo me gastara mi propio dinero antes de morir. Rubén empujó ligeramente su silla hacia atrás y me acusó de estar tergiversando todo. Le contesté que, al contrario, por fin lo estaba escuchando con claridad. Él miró hacia el pasillo. Fue entonces cuando sonó el timbre de la puerta. Una vez, y luego otra. Me levanté despacio, con las rodillas rígidas por el frío. A través del cristal, junto a la puerta, vi a un hombre con una chaqueta oscura que sostenía un sobre grande. Me preguntó si yo era don Miguel Carter cuando abrí la puerta. Le dije que sí. Y me informó de que venía a entregarme unos documentos de los juzgados de primera instancia. Sentí un vacío en el estómago. Firmé el recibo y llevé el paquete de vuelta al comedor. Rubén se había puesto pálido. Las manos de Alicia estaban fuertemente entrelazadas en su regazo. Abrí la primera página. Era una solicitud de medidas de apoyo y curatela representativa para un adulto presuntamente incapacitado. Mi nombre aparecía debajo. Y luego el de Rubén. Miré la fecha de presentación, que era de 6 días antes. Les dije en voz alta que habían presentado aquello el miércoles pasado. Rubén tragó saliva y dijo que esperaban que yo cooperara. La carpeta sobre mi mesa no era una sugerencia. La cena no era una conversación. Era su último intento de hacer que me rindiera voluntariamente. Miré al hijo que había criado solo durante 21 años y le reproché que hubiera presentado esa demanda antes incluso de que yo le dijera la fecha de la boda. Los ojos de Rubén se clavaron en la mesa mientras murmuraba que sabían que yo no escucharía. Ese fue el momento en que comprendí que no habían venido a salvarme de Silvia. Habían venido a salvar mi dinero de mí. El notificador del juzgado apenas había salido de mi calle cuando Rubén se puso en pie. Me pidió que leyera todo antes de entrar en pánico. Lo miré fijamente y le dije en voz baja que yo sabía perfectamente cómo se veía aquello, pero que creía que él no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Alicia acercó la mano a la carpeta que había traído y dijo que la demanda no significaba que alguien pensara que yo era incapaz, sino que simplemente le pedía al juzgado que revisara la situación. Le resumí lo que acababa de decir, señalando que le estaban pidiendo a un juez que decidiera si yo podía dirigir mi propia vida. Ella insistió en que pedían protección. Cuando pregunté para quién, ninguno de los dos respondió. El estofado de ternera seguía intacto, enfriándose lentamente entre nosotros. El olor a cebolla y tomillo llenaba la habitación, pero de repente fui incapaz de imaginarme dando un solo bocado más. Rubén finalmente rompió el silencio para decir que no querían que las cosas llegaran a ese punto. Le pregunté que entonces por qué lo había presentado en el juzgado 6 días antes de sentarse a mi mesa. Sus hombros se hundieron y respondió que querían darme una última oportunidad para tomar la decisión correcta. No pude evitar soltar una risa corta y amarga, preguntándole si, con la decisión correcta, se refería a la suya. Alicia parecía genuinamente incómoda y me pidió que no pensara que eran mis enemigos. Le contesté que mis enemigos probablemente no habrían esperado hasta el postre. Rubén se frotó la cara con ambas manos y me acusó de estar haciendo que todo sonara muy feo. Le respondí que no, que ya lo era. Durante un largo rato, nadie habló. El pronóstico del tiempo seguía parpadeando en silencio en la pantalla del televisor. Finalmente, Rubén cogió sus llaves y dijo que dejarían que los abogados lo explicaran todo. Luego se marcharon. Vi cómo su coche desaparecía al final de mi calle sin que ninguno mirara hacia atrás. Esa noche casi no dormí. La casa parecía extrañamente ruidosa. La nevera zumbaba. La calefacción se encendía cada 20 minutos. Las ramas rozaban la ventana de mi habitación cada vez que soplaba el viento
hacia la 1:30 de la madrugada. Dejé de fingir que podía dormir. Llevé la demanda a la cocina. Me serví una taza de café, que sabía a rayos, y empecé a leer cada página. El lenguaje era educado, clínico y muy frío. En ningún momento me llamaba mal padre. Simplemente me describía como un hombre cuyo juicio se había vuelto cuestionable. Un párrafo afirmaba que me había olvidado de dónde había aparcado mi coche después del partido de fútbol de mi nieto Hugo. Esa parte era técnicamente cierta, excepto que omitía el hecho de que había tenido que aparcar a varias manzanas de distancia porque el aparcamiento del polideportivo estaba completamente lleno. Otro párrafo decía que había faltado a una cita con el dentista, lo cual también era cierto, porque había anotado el jueves en lugar del miércoles en mi calendario. Había una sección sobre un collar que le había comprado a Silvia por nuestro aniversario. Costó 2.100 euros. La demanda lo describía como una compra inusualmente extravagante e inconsistente con los hábitos financieros previos del señor Carter. Casi me eché a reír. Había gastado más que eso en reparar la caja de cambios del coche de Rubén 3 años antes, y nadie había cuestionado mi juicio entonces. La página que finalmente me hizo dejar de leer involucraba a mi médica de cabecera. Al parecer, durante mi revisión anual, le había mencionado mis olvidos ocasionales. También me había quejado de dormir mal después de cambiar mi medicación para la tensión arterial. La doctora Salinas había ajustado la dosis, y eso fue todo. No había demencia, ni Alzheimer, ni ningún diagnóstico cognitivo. Sin embargo, allí estaba todo reescrito para que sonara como el comienzo de un deterioro mental. Me recosté en la silla. El café se había quedado frío. De repente comprendí algo que nunca se me había ocurrido antes. No hace falta estar indefenso para sentirse impotente. A veces, todo lo que se necesita es ver tu propio nombre descrito como si alguien más ya hubiera decidido quién eres. A las 8 de la mañana siguiente, llamé a Roberto. Conocía a Roberto desde hacía casi 30 años. Él había gestionado la herencia de María y me había ayudado a renegociar la hipoteca de la casa después de su muerte. Respondió al segundo tono. Le di los buenos días y le dije que necesitaba ayuda. Su voz cambió de inmediato y me preguntó qué había pasado. Le expliqué que Rubén había solicitado mi incapacitación judicial. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego me dijo que fuera a su despacho. La oficina de Roberto tenía vistas a la plaza de Cervantes en Alcalá. El mismo edificio de ladrillo antiguo, las mismas estanterías de madera, el mismo cuenco de caramelos de menta que probablemente llevaba allí desde los años 90. Leyó la demanda sin interrumpirme. Cuando terminó, dobló sus gafas y me explicó que estaban solicitando una curatela representativa sobre mi persona y mi patrimonio. Le pregunté qué significaba exactamente eso. Me explicó que querían que un juez decidiera si yo era capaz de tomar mis propias decisiones, controlar mi dinero y administrar mis bienes. Quise saber si realmente podían hacer algo así. Roberto me aclaró que podían pedirlo, pero que pedirlo no significaba ganarlo. Eso me tranquilizó un poco. Se inclinó hacia adelante y me pidió que lo escuchara con mucha atención. Asentí. Me dijo que el juzgado no esperaba que las personas de 62 años recordaran cada cita o no perdieran nunca las llaves. Le pregunté por qué me asustaba tanto entonces. Me respondió que debía asustarme, porque una demanda de este tipo era algo serio, pero que serio no significaba preciso. Dio unos golpecitos sobre una de las páginas y me aclaró que la cuestión no era si alguna vez había olvidado algo, sino si entendía mis propiedades, mis finanzas, mis relaciones y las consecuencias de mis decisiones. Dejé escapar el aire lentamente y le aseguré que sí lo entendía. Roberto hizo una pausa.
Me dijo que él lo sabía, pero que ahora teníamos que demostrarlo. Antes de que me fuera, me dio 3 instrucciones muy claras. Primero, levantó un dedo y me prohibió mover dinero de mis cuentas solo porque estuviera enfadado. Le contesté que no pensaba hacerlo. Segundo, me prohibió enviar mensajes de WhatsApp emocionales. Sonreí débilmente y le confesé que ya había borrado 3 borradores en mi teléfono. Me dijo que había sido muy sensato. En tercer lugar, me ordenó que no discutiera con Rubén. Le dije que esa podía ser la regla más difícil. Roberto asintió y me advirtió de que cualquier cosa que dijera podría convertirse en otra prueba en mi contra. Silvia vino a verme esa misma tarde, trayendo caldo de pollo. Se imaginó que probablemente no había comido nada. Y tenía razón. Solo había tomado unas tostadas a las 4 de la tarde. Me conocía demasiado bien. Nos sentamos en el porche trasero, abrigados con chaquetas ligeras, mientras el sol desaparecía tras los árboles. Le entregué la demanda y leyó cada página. Cuando llegó a la sección que insinuaba que ella me estaba manipulando financieramente, los ojos se le llenaron de lágrimas. Me pidió perdón. Le recordé que ella no había escrito eso, pero insistió en que ella era la razón por la que estaban haciendo todo aquello. Miró los papeles y me dijo que, si no nos fuéramos a casar, nada de esto habría pasado. Traté de cogerle la mano, pero ella la apartó con suavidad y sugirió que tal vez deberíamos posponerlo todo. La miré fijamente y le pregunté, ¿por cuánto tiempo? Me contestó que no lo sabía, que tal vez 1 año. Le pregunté, ¿qué pasaría si volvían a oponerse? No respondió. Le pregunté, ¿qué pasaría si esperábamos 2 años y seguía sin cambiar nada? ¿O qué pasaría si esperábamos 5? Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo y me confesó que no quería ser el motivo por el que perdiera a mi hijo. Sus palabras me golpearon más fuerte que la demanda de Rubén, porque sabía que lo decía de verdad. Caminé hacia la barandilla del porche. Al otro lado del jardín estaba el roble que María y yo habíamos plantado cuando Rubén terminó el instituto. Por un momento, casi pude oír la risa de María transportada por el viento. No literalmente. Era solo un recuerdo. De esos que aparecen cuando te sientes solo. Antes de que ella muriera, hablábamos de todo. De las facturas, de Rubén, de la casa e incluso de la posibilidad de que algún día yo pudiera conocer a otra persona. Ella me había apretado la mano y me había susurrado que no pasara el resto de mi vida sentado en una casa vacía por su culpa. Se lo había prometido. Y luego había roto esa promesa durante 21 años. Me volví hacia Silvia y le dije que aquello no era culpa suya. Ella me miró con atención y me preguntó si estaba seguro. Sonreí con tristeza y le contesté que la culpa era mía. Frunció el ceño. Le expliqué que había pasado 21 años creyendo que cada vez que Rubén tenía un problema, mi trabajo era solucionarlo. Miré mis manos y le dije que tal vez había olvidado que criar a un hombre no es lo mismo que rescatarlo para siempre. Silvia se acercó y me cogió de la mano. Ninguno de los dos habló durante un rato. A veces, el silencio dice la verdad mejor que los discursos. Casi a las 9 de la noche, sonó mi teléfono. Era Roberto. Me avisó de que habían solicitado una vista de urgencia en el juzgado. Le pregunté, ¿por qué tan pronto? Me explicó que estaban pidiendo autoridad temporal sobre algunas de mis decisiones financieras hasta que el juez revisara el caso completo. Cerré los ojos y le pregunté qué debía hacer. Me ordenó que siguiera viviendo exactamente como lo había estado haciendo. Le pregunté por Rubén. Roberto respondió sin dudarlo, indicándome que, a partir de ese momento, debía asumir que cada palabra que pronunciara podría acabar repitiéndose en una sala de vistas. Después de colgar, me quedé solo en el porche. Las luces del interior de mi casa
se reflejaban suavemente en los cristales traseros. Por primera vez, desde que murió María, me di cuenta de algo importante. No tenía miedo de envejecer. Tenía miedo de que las personas a las que más quería ya hubieran decidido que yo no tenía derecho a elegir cómo vivir los años que me quedaban. El lunes siguiente, estaba sentado en una pequeña consulta médica en Pozuelo, respondiendo a preguntas que nunca imaginé que tendría que contestar. Me preguntaron en qué año estábamos, a lo que respondí sin problema. Luego me preguntaron quién era el actual presidente del gobierno de España. Respondí sin dudar. La doctora sonrió amablemente y continuó. Me pidió que le dijera qué medicamentos tomaba. Los enumeré uno a uno. Pastillas para la tensión arterial, para el colesterol, vitamina D y un antiinflamatorio recetado para mis rodillas. Luego vinieron preguntas que parecían menos un examen médico y más como si alguien estuviera midiendo si yo todavía merecía ser tratado como un adulto. Me preguntó qué haría si alguien me ofreciera comprar mi casa por la mitad de su valor al día siguiente. Le contesté que le pediría que se marchara. Y ella sonrió. Luego me preguntó qué pasaría si me casara, sin hablar antes sobre el régimen económico matrimonial. Le dije que probablemente pasaría un par de tardes muy incómodas hablando con mi abogado. Hubo otra sonrisa. Para cuando terminó la evaluación, habían pasado casi 2 horas. La doctora me estrechó la mano y me dio las gracias por mi paciencia. Le devolví el agradecimiento. Subí a mi coche. Cerré la puerta y me quedé allí sentado durante casi 5 minutos. No sentía alivio. Estaba agotado. No eran las preguntas lo que me molestaba. Era darme cuenta de lo rápido que los momentos cotidianos, como olvidar las llaves, faltar a una cita o comprar un collar caro, podían reunirse y convertirse en una historia sobre un hombre que estaba perdiendo la cabeza. Envejecer de repente se sentía diferente. No porque temiera enfermar, sino porque por fin entendía lo fácil que era para otra persona reescribir mi propia vida. 3 días después, estaba sentado de nuevo frente a Roberto. La mesa de su sala de juntas estaba cubierta con cajas de archivo. Deslizó una hacia mí y me propuso que construyéramos mi verdadera historia. Me entregó unos bloques de notas amarillos y me dijo que íbamos a hacer una lista de cada vez que había ayudado económicamente a Rubén. Fruncí el ceño y le pregunté si de verdad teníamos que poner todas las veces, porque eso nos llevaría todo el día. Roberto esbozó una sonrisa seca y me contestó que ya había cancelado todas sus citas de la tarde. Empezamos con las más fáciles: la entrada para el primer piso de Rubén, luego el préstamo para su negocio, después los 6 meses de hipoteca que le pagué cuando la empresa fracasó, la ayuda con la matrícula del colegio concertado de Hugo, y luego cubrir las facturas de la clínica cuando nació su segundo hijo. La lista no dejaba de crecer. Cada vez que recordaba otra transferencia, otra emergencia o un pago importante, Roberto añadía tranquilamente otra línea. Hacia la hora de comer, se echó hacia atrás en la silla y me dijo que había algo muy interesante en todo aquello. Le pregunté a qué se refería. Me hizo ver que nunca le había pedido a mi hijo nada a cambio. Le contesté que yo era su padre. Roberto asintió, pero luego me miró fijamente y me dijo que, en algún punto del camino, Rubén había dejado de sentirse como mi hijo y había empezado a actuar como si yo fuera su cliente. Esa frase se me quedó grabada porque dolió, sobre todo porque no estaba completamente equivocado. A última hora de la tarde, habíamos terminado. Roberto sumó todas las cantidades: 460 y 8.230 euros. Me quedé mirando la cifra. Sinceramente, no creía que fuera tanto dinero. Él me dijo que la mayoría de los padres nunca se dan cuenta. Solté una risa suave y comenté que lo curioso era que no me arrepentía de haberlo ayudado. Roberto me dijo que lo sabía,
Le confesé que de lo que me arrepentía era de haberle enseñado que mi ayuda siempre llegaría de forma incondicional. Roberto cerró la carpeta y me aseguró que esa diferencia era precisamente lo que importaba. Silvia llegó justo antes de las 5 con otra carpeta. La dejó sobre la mesa y dijo que esos eran sus papeles. Dentro había documentos que yo nunca le había pedido ver, extractos de sus planes de pensiones, escrituras de propiedad, información de seguros y un borrador de un acuerdo de separación de bienes. Roberto revisó todo cuidadosamente. Finalmente me miró y me preguntó si sabía que Silvia tenía su piso totalmente pagado. Le dije que no. Silvia se encogió de hombros y explicó que había terminado de pagar la hipoteca hacía 4 años. Cuando Roberto mencionó su pensión, ella sonrió y dijo que llevaba 36 años trabajando para la Comunidad de Madrid. Roberto asintió con aprobación y afirmó que eso cambiaba todo el panorama. Silvia negó con la cabeza y dijo que ella no quería que eso cambiara nada. Roberto dobló el acuerdo prematrimonial y le explicó que aquello no probaba que ella no estuviera influyendo en mí. Silvia pareció decepcionada. Sin embargo, Roberto añadió que probaba algo casi igual de importante, que ella no necesitaba mi dinero. Silvia se giró hacia mí y me aseguró que nunca había querido mi dinero. Le dije que lo sabía. Ella añadió que lo que quería era a alguien con quien quejarse del dolor de rodillas. Eso me hizo reír. Continuó diciendo que quería a alguien a quien le gustaran las películas clásicas. Le confirmé que me encantaban. Terminó diciendo que quería a alguien a quien no le pareciera raro cenar a las 8 de la tarde. Le aseguré que no era nada raro. Por primera vez en casi una semana, nos reímos juntos. Solo fue 1 minuto, pero se sintió maravilloso. El viernes siguiente, Rubén me llamó por teléfono. Me saludó y me preguntó cómo estaba. Le contesté que estaba cansado. Dudó un momento y me dijo que Alicia y él se preguntaban si aceptaría reunirme con ellos. Pregunté el motivo. Respondió que era para intentar llegar a un acuerdo. Estuve a punto de decirle que no. En cambio, recordé el consejo de Roberto. Pregunté dónde querían verse. Rubén dijo que en el despacho de su abogado en Madrid. Acepté la propuesta. La oficina estaba en un edificio moderno y acristalado. Había un vestíbulo luminoso, café recién hecho y demasiadas paredes de cristal. Alicia me saludó como si no hubiera pasado nada fuera de lo normal y me dio las gracias por ir. Rubén casi no me miraba a los ojos. Su abogado fue el primero en hablar. Dijo que creían que todavía existía una oportunidad para que la familia evitara un litigio innecesario. Asentí y le pedí que continuara. Abrió una carpeta y me explicó que habían revisado su propuesta. Alicia sonrió con esperanza. El abogado indicó que, si yo firmaba la donación en vida ahora, Rubén podría encargarse de gestionar mi patrimonio. Pregunté qué era lo que cambiaba en esa propuesta. Alicia dudó antes de confirmar que yo seguiría viviendo en mi casa por el momento. El abogado continuó explicando que yo recibiría distribuciones regulares de dinero para mis gastos de subsistencia. Pregunté, ¿quién decidiría la cantidad de esos pagos? Rubén contestó que ellos lo harían. Cuando pregunté en qué se basarían, me dijo que habían revisado mis gastos mensuales. Deslizó una hoja de cálculo sobre la mesa. Compras en el supermercado. Luz. Gas. Gasolina. Donativos. Comidas fuera de casa. Todo estaba allí detallado. Alguien había calculado cuánto dinero se me debía permitir gastar cada mes. Me quedé mirando el papel y les dije que le habían puesto un presupuesto a mi propia vida. Alicia habló en voz baja, asegurando que solo intentaban simplificar las cosas. Le pregunté para quién. Respondió que para todos. Volví a mirar el documento. Había incluso una sección etiquetada como futuras opciones de vivienda.
Una línea me llamó la atención. Era el valor de venta estimado de mi casa en Alcalá de Henares. Levanté la vista y les pregunté si ya habían estado hablando de vender mi casa. Alicia respondió demasiado rápido, negándolo. Di un golpecito al papel con el dedo y le pregunté por qué había entonces un precio de venta estimado en el informe. Parpadeó nerviosa y dijo que aquello era solo una planificación preliminar. Le pregunté qué planificación para qué, a lo que respondió que por si algún día yo quería algo más pequeño. Le aclaré que nunca había dicho que quisiera una casa más pequeña. Rubén intervino diciendo que solo estaban pensando en el futuro. Cerré la carpeta despacio y le contesté que habían estado pensando demasiado en el futuro. Nadie respondió. La reunión terminó de forma educada, casi incómoda. Nadie levantó la voz ni salió dando un portazo. Pero mientras caminaba hacia el aparcamiento, Roberto me alcanzó. Me preguntó qué me había parecido. Esbozó una sonrisa sin humor y me dijo que Alicia acababa de cometer un error tremendo. Le pregunté a qué se refería. Me explicó que ella acababa de admitir que ya habían empezado a hacer planes para cuando yo perdiera el control de mis propiedades. Dejé de caminar y le pregunté si realmente creía que eso era importante. Me respondió que a los jueces les suele importar mucho la cronología de los hechos. A la mañana siguiente, Roberto me llamó antes de las 8. Acababa de recibir una modificación en la demanda de Rubén. Le pregunté qué pasaba ahora. Me explicó que estaban pidiendo al juzgado que restringiera temporalmente cualquier transacción financiera importante. Cuando pregunté por qué, me dijo que alegaban que era probable que yo desviara bienes y fondos antes de la boda. Solté una carcajada. No porque fuera gracioso, sino porque por fin lo había entendido del todo. Todo aquello nunca se había tratado de si yo podía gestionar mi dinero o no. Se trataba de asegurarse de que no pudiera gestionarlo sin su permiso. La voz de Roberto se mantuvo serena mientras comentaba que, al fin, habían dejado de fingir que aquello tenía algo que ver con mi salud. Miré por la ventana de la cocina hacia el jardín, donde las hojas habían empezado a cubrir el césped. Por primera vez desde que empezó todo esto, ya no me preguntaba si mi hijo me había traicionado. Sabía perfectamente que lo había hecho. La única pregunta que quedaba era si el juzgado también lo vería así. La vista estaba programada para las 9 de la mañana de un jueves. Llegué a los juzgados de Alcalá de Henares con 45 minutos de antelación. Eso no era raro en mí. 38 años trabajando en la empresa de paquetería me habían enseñado que si no llegabas 15 minutos antes, ya llegabas tarde. Roberto ya estaba allí, sentado en un banco de madera fuera de la sala, con su bloc de notas apoyado en la rodilla. Levantó la vista cuando me acerqué y me preguntó si había dormido algo. Le dije que un poco, y me contestó que eso era más de lo que dormía la mayoría de la gente antes de un juicio. Me entregó un vaso de papel con café y me advirtió de que estaba malísimo. Di un sorbo y le di la razón, pero añadí que al menos estaba caliente, y que eso era lo mejor que se podía decir del café de los juzgados. Por un momento, ambos sonreímos. Me ayudó, no porque la broma fuera buena, sino porque me recordó que todavía tenía derecho a sentirme como una persona normal. Unos minutos después, llegó Silvia. Llevaba un vestido azul marino y un abrigo gris claro, nada caro ni llamativo. Se sentó a mi lado sin decir una palabra, y entrelazó su mano con la mía. Tenía la mano fría. Probablemente la mía también lo estaba. Al otro lado del pasillo, entraron Rubén y Alicia con su abogado. Rubén me miró de reojo y luego apartó la vista casi de inmediato. Alicia me hizo un pequeño y educado gesto de saludo con la cabeza. Se sintió extrañamente formal, como si fuéramos compañeros de trabajo esperando a entrar en una reunión. En lugar de una familia,
esperando a decidir si todavía se me consideraba digno de confianza para dirigir mi propia vida. Las puertas de la sala se abrieron y el funcionario anunció nuestro caso. Entramos. La sala no era muy grande. Unas cuantas filas de bancos de madera, la bandera de España, la de la Comunidad de Madrid y el estrado de la jueza pulido por décadas de uso. No había periodistas, ni cámaras de televisión, ni público dramático. Solo familias, llevando sus tragedias privadas a una sala pública. La jueza Elena Márquez entró exactamente a su hora. Todos nos pusimos en pie. Después de algunas cuestiones de trámite, llamó a nuestro caso. El abogado de Rubén empezó primero, habló con calma y mucho respeto. Insistió en que nadie me estaba acusando de ser un mal hombre. Afirmó que esa solicitud de medidas de apoyo solo pretendía garantizar que el señor Carter permaneciera protegido durante un período de cambios vitales significativos. Mencionó mi próximo matrimonio, el collar caro, la cita perdida con el dentista, el cambio de medicación y el olvido de las llaves del coche. Cada evento sonaba inofensivo por sí solo, pero juntos los presentaba como un patrón de deterioro. Escuchar a otra persona resumir tu vida es una experiencia muy extraña, especialmente cuando cada error cotidiano se convierte en una prueba judicial. Luego se levantó Roberto. No caminó de un lado a otro, ni levantó la voz. Simplemente se acercó al atril y dijo que envejecer no convierte a nadie en un incapaz. Solo lo hace más mayor. Presentó la evaluación cognitiva independiente. La jueza pasó varios minutos en silencio leyéndola. Luego levantó la vista y me llamó. Me acerqué al estrado. Después de tomarme juramento, ella misma me hizo la primera pregunta. Me pidió que describiera mis fuentes de ingresos actuales. Le expliqué mi pensión de jubilación, mis fondos de inversión, la seguridad social y unas pequeñas consultorías que hacía de vez en cuando para una antigua empresa de logística. Asintió y me preguntó quién gestionaba esos fondos. Le respondí que yo mismo. Quiso saber si le había pedido a Silvia que gestionara mis finanzas, a lo que respondí que no. Me preguntó si ella me lo había pedido alguna vez. Le aseguré que nunca. El abogado de Rubén se acercó. Me preguntó si había comprado un collar valorado en unos 2.100 euros para la señora Silvia. Confirmé que sí. Cuando me preguntó por qué, le dije que porque la quería. Un par de personas sonrieron levemente. El abogado continuó y me preguntó si estaba de acuerdo en que aquel regalo era más caro que los que solía comprar en el pasado. Le dije que sí. Y cuando me preguntó el motivo del cambio, me encogí de hombros y le contesté que porque tenía 62 años. Frunció un poco el ceño y yo continué. Le expliqué que había pasado 21 años poniendo a todos los demás en primer lugar y que por fin había conocido a alguien por quien valía la pena celebrarlo. El silencio llenó la sala. El abogado cambió de dirección. Me preguntó si alguna vez había olvidado citas médicas y dije que sí. Me preguntó si había perdido las llaves de mi coche. Dije que sí. Me preguntó si me había sentido confundido tras cambiar mi medicación durante unos 30 minutos. Le dije que sí. Entonces intentó acorralarme preguntándome si admitía tener problemas de memoria. Lo miré directamente a los ojos y le contesté que no. Le dije que lo que admitía era que me estaba haciendo mayor. Luego añadí que, si olvidar dónde había aparcado, una tarde significaba que perdía el derecho a tomar mis propias decisiones. Entonces, la mitad de las personas que estaban en el supermercado de mi barrio probablemente deberían estar de pie allí a mi lado. Se escucharon unas cuantas risas discretas en la sala. Incluso la jueza Márquez sonrió durante un breve instante. Luego empezó el interrogatorio de Roberto. Me preguntó por qué había aceptado firmar un acuerdo de separación de bienes. Le contesté que porque Silvia lo había sugerido. Me preguntó la razón.
y le expliqué que era para que mis propiedades siguieran siendo mías y las suyas. Suyas. Me preguntó si ella había pedido tener participación en mi casa, en mis cuentas de inversión o en mis fondos de jubilación. A todo respondí que no. Roberto sostuvo en alto el borrador firmado. Indicó que ese acuerdo establecía específicamente que ambas partes renunciaban a cualquier reclamación sobre los bienes prematrimoniales del otro. La jueza lo leyó con atención. El abogado de Rubén protestó, alegando que el acuerdo aún no se había formalizado ante notario. Roberto asintió y le dio la razón, pero explicó que lo presentábamos únicamente para demostrar mis intenciones y la total falta de motivación económica por parte de Silvia. La jueza lo admitió como prueba. Luego llegó la parte que más temía. Roberto colocó una carpeta gruesa sobre la mesa de pruebas. Le dijo a la jueza que el tribunal había escuchado repetidas sugerencias de que yo era vulnerable a la explotación financiera. Abrió la carpeta y dijo que le gustaría hablar de otra relación económica en mi vida. Proyectó una hoja de cálculo en el monitor de la sala. Fue repasando una línea tras otra. Marzo de 2010. Ayuda para la entrada del piso, 38.000 euros. Junio de 2014. Préstamo para el negocio, 67.000 euros. Y luego vinieron las ayudas para la hipoteca, las reparaciones de los vehículos, las facturas médicas, los pagos de impuestos y los gastos de escolaridad. La lista continuaba sin fin. Casi todas las anotaciones iban acompañadas de registros bancarios, correos electrónicos, transferencias y mensajes de WhatsApp. El total apareció en la parte inferior de la pantalla, 468.230 euros. Roberto miró a Rubén y le preguntó si su padre le había proporcionado esos fondos de forma voluntaria. Rubén respondió en voz baja que sí. Roberto le preguntó si había prometido devolver el dinero en varias ocasiones. Rubén dijo que sí. Finalmente, le preguntó si había devuelto la mayor parte de esas cantidades. Rubén tragó saliva y confesó que no. Roberto asintió una sola vez y dijo que no tenía más preguntas. La jueza no estaba interesada en avergonzar a Rubén. En lugar de eso, se dirigió a él y le preguntó cuándo le había pedido por primera vez a su padre que transfiriera sus propiedades para que él las controlara. Rubén dudó y dijo que unos días antes de la cena. La jueza le preguntó entonces cuándo se había presentado esa demanda. Rubén miró a su abogado. La jueza repitió la pregunta. Rubén tuvo que admitir que fue 6 días antes de aquella cena. La sala se quedó completamente en silencio. La jueza Márquez cruzó las manos y le resumió la situación. Le estaba diciendo que, antes de hablar siquiera con su padre, ya había presentado una demanda pidiendo al juzgado que estableciera una curatela sobre su patrimonio. Rubén asintió. La jueza le preguntó si algún médico había diagnosticado a su padre con demencia, con Alzheimer o con alguna condición que le impidiera entender sus finanzas. A todo. Rubén respondió que no. La jueza bajó la vista hacia el expediente y le preguntó si su padre había dejado de pagar sus impuestos, si había perdido cantidades significativas de dinero en estafas o si no comprendía la naturaleza de sus propiedades. La respuesta volvió a ser no. La jueza lo miró fijamente y le preguntó qué era exactamente lo que había cambiado entonces. Rubén abrió la boca, pero no le salió la voz. Roberto llamó a una última testigo, una agente inmobiliaria de Alcalá. Ella testificó que Alicia se había puesto en contacto con ella varias semanas antes, solicitando una estimación del valor de mercado de mi casa. Alicia intervino de inmediato desde su asiento para explicar que solo había sido una planificación preliminar. La jueza aceptó la explicación sin criticarla, pero le hizo una pregunta muy sencilla. Le preguntó si su suegro le había dicho alguna vez que deseaba vender esa casa. Alicia bajó los ojos y dijo que no. Entonces la jueza le preguntó
por qué había empezado a buscar valoraciones antes de que él tomara esa decisión. Alicia no supo qué contestar. No hizo falta. El silencio respondió por ella. La jueza decretó un receso de 20 minutos. Fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Cuando volvió, habló con absoluta calma. Declaró que el juzgado no encontraba pruebas suficientes de que don Miguel Carter careciera de capacidad para gestionar sus asuntos personales o financieros. Hizo una pausa. Denegó la solicitud de medidas cautelares y, finalmente, desestimó la demanda por completo. Cerré los ojos, no porque hubiera ganado, sino porque, por primera vez en semanas, podía volver a respirar. Fuera de la sala, Rubén me alcanzó antes de que llegara al ascensor. Me llamó, me giré hacia él. Me dijo que habían tenido miedo. Lo miré durante varios segundos. Luego le dije en voz baja que de lo que había tenido miedo era de que me gastara mi propio dinero. Sus hombros cayeron. Continué hablándole y le recriminé que nunca se paró a pensar si, al tratarme como alguien en quien no se podía confiar para dirigir su propia vida, lo que realmente estaba perdiendo era a su padre. Intentó hablar de nuevo, pero levanté la mano suavemente y le dije que hoy no era el día. Silvia deslizó su brazo por el mío y caminamos juntos hacia las puertas del juzgado. El aire de noviembre se sentía más frío que cuando habíamos entrado, pero de alguna manera yo me sentía mucho más ligero. La boda debía celebrarse la semana siguiente al juicio, pero Silvia y yo decidimos posponerla mes y medio, no porque ninguno de los dos hubiera cambiado de opinión, sino porque yo necesitaba tiempo para recordar que mi vida aún me pertenecía. Durante casi un mes, cada vez que sonaba el teléfono, esperaba recibir otra notificación judicial. Cada vez que iba al buzón a recoger el correo, el estómago se me encogía. Nunca imaginé que defender mi derecho a volver a casarme me dejaría más cansado que 38 años cargando furgonetas antes del amanecer. Silvia nunca me presionó. Algunas tardes pasaba por casa a tomar un café, y otros días íbamos a pasear por el Parque de los Cerros sin hablar demasiado. Ese silencio era diferente ahora. Era cómodo. Un silencio ganado a pulso. Un sábado me miró y sonrió, diciéndome que había algo muy gracioso en mí. Le pregunté qué era. Me dijo que todavía seguía pidiéndole perdón cada vez que mi rodilla me obligaba a ir más despacio. Le di la razón. Y ella me recordó que ya me había disculpado 3 veces durante aquel paseo. Me eché a reír y le dije que la pobre tenía que esperarme. Ella me apretó el brazo y me dijo que planeaba envejecer conmigo. Luego miró mi rodilla y añadió que tampoco esperaba que yo ganara ninguna maratón. Por primera vez en semanas, me reí sin tener que forzarlo. Nos casamos en una fría tarde de diciembre, en una pequeña iglesia de Pozuelo. Nada extravagante. Unos 30 invitados. Roberto asistió con su mujer. Vinieron algunos antiguos compañeros, jubilados de mi trabajo. La hermana de Silvia trajo pastas caseras para el banquete. En lugar de un gran salón, usamos el salón parroquial. Comimos pollo asado, patatas, panadera, espárragos y una sencilla tarta blanca. No hubo ningún DJ. Solo una lista de canciones clásicas sonando por los altavoces. A mitad de la cena, Silvia se acercó y me susurró al oído que aquella era exactamente la boda que ella había esperado tener. Miré alrededor del salón. La gente charlaba animadamente. Se estaba preparando el café. Alguien se reía a carcajadas cerca de la mesa de los postres. A nadie le importaban las propiedades. A nadie le importaban las herencias. Durante unas horas, solo fuimos 2 personas mayores, comenzando un nuevo capítulo. Y con eso era más que suficiente. Rubén no estaba allí. Pensé en él varias veces a lo largo del día. Más de una vez cogí el teléfono móvil.
Y más de una vez volví a guardármelo en el bolsillo. El amor no desaparece porque alguien te haga daño, pero el perdón tampoco ocurre con un horario programado. La semana siguiente, Roberto me llamó para que volviera a su despacho. Quedaba un último asunto por resolver: mi testamento y la planificación de mi patrimonio. Esta vez no estaba reaccionando desde la rabia, y eso era importante. Roberto extendió los documentos sobre la mesa y me preguntó qué quería lograr con mi herencia. La pregunta me sorprendió. No me preguntó quién se llevaba qué, sino qué quería lograr con ella. Lo pensé durante mucho tiempo. Finalmente, le respondí que quería ayudar a las personas. Roberto esperó. Le dije que quería que Silvia estuviera protegida si yo moría primero. Asintió y tomó nota. Añadí que quería que mis nietos tuvieran oportunidades. Otra nota. Pero dejé muy claro que no quería que mi dinero se convirtiera en una excusa para que nadie dejara de asumir la responsabilidad de su propia vida. Roberto levantó la vista y me preguntó qué tenía en mente. Le dije que no quería que Rubén administrara absolutamente nada, y me aseguró que eso se podía arreglar. Luego le dije que no quería que Silvia tuviera que preocuparse nunca por dónde iba a vivir. Acordamos que le dejaríamos el usufructo vitalicio de la casa, el derecho a permanecer allí el resto de su vida si así lo deseaba. Asentí. Después de eso, la casa se podría vender. Y cuando le pregunté qué pasaría con el dinero de la venta, sonreí y le pedí que lo pusiera en un fondo protegido para mis nietos. Roberto levantó una ceja y preguntó si habría condiciones. Le confirmé que sí. Como para la educación, necesidades médicas o la compra de una primera vivienda algún día, pero que nadie, incluido Rubén, tendría derecho a tratar ese dinero como si fuera un cajero automático. Roberto sonrió y me dijo que le gustaba la idea. Y a mí también. Cuando terminamos con todo, firmé los papeles ante el notario. Ni una sola vez sentí que estuviera castigando a mi hijo. Simplemente estaba marcando unas líneas que debería haber trazado muchos años antes. El límite más difícil no fue cambiar el testamento, fue cambiar mis propias costumbres. Un mes y medio después, Rubén me llamó. Su voz sonaba diferente, como más pequeña. Me dijo que se le había roto la caja de cambios del coche. Durante 21 años, yo habría sabido exactamente qué pasaba a continuación. Le habría preguntado cuánto costaba. Él se habría disculpado, y yo le habría hecho una transferencia. En lugar de eso, le pregunté si había pedido un presupuesto en el taller. Me dijo que costaba unos 3.200 euros. Le contesté que era una faena. Hubo silencio. Luego Rubén murmuró que sí. Hubo otro silencio. Hasta que finalmente me preguntó si podía prestarle el dinero. Cerré los ojos. Mi primer instinto fue el de siempre: ayudarlo, solucionarlo, hacer que el problema desapareciera, pero respiré despacio y le contesté que no podía hacer eso. No respondió. Le ofrecí llevarle al trabajo todos los días, hasta que el coche estuviera arreglado si lo necesitaba. Siguió en silencio. Le ofrecí ayudarle a comparar precios en otros talleres mecánicos. Nada. Pero le dejé claro que no iba a pagarlo. Hubo otra larga pausa. Y luego, en voz muy baja, me dijo que lo entendía. Colgamos. Me quedé sentado en mi sillón mirando el televisor apagado durante varios minutos. Me sentí fatal. Pero, curiosamente, también sentí que había hecho lo correcto. Casi 4 meses después del juicio, estaba cambiando una tabla rota de la valla del jardín trasero cuando escuché que otro coche aparcaba en la entrada. Rubén se bajó con una caja de herramientas. Yo no le había pedido que viniera. Caminó hacia el jardín y me preguntó si todavía seguía usando aquel martillo viejo. Le contesté
que todavía funcionaba. Él asintió y, levantando el suyo, me dijo que el suyo también. Durante unos segundos muy incómodos, ninguno de los dos se movió. Finalmente, me dijo que había pensado que me vendría bien un par de manos extra. Pasamos casi 3 horas cambiando las tablas de la valla, casi siempre en silencio, hablando de vez en cuando sobre medidas, el tiempo, el fútbol, de nada importante, o loves, de todo lo importante. Cuando terminamos, miré la línea recta de madera de cedro recién puesta y comenté que tenía mejor aspecto. Rubén asintió y empezó a recoger sus herramientas. Pero se detuvo. Me dijo que había estado yendo a una psicóloga. Lo miré. Me contó que ella le había preguntado algo. La semana anterior le había preguntado por qué seguía llamando a mi dinero nuestro futuro. Tragó saliva con dificultad y confesó que no había sabido qué responder. Me quedé esperando. Me dijo que, al final, la terapeuta le había dicho algo que probablemente recordaría el resto de su vida. Le pregunté qué había sido. Me respondió que ella le había dicho que una herencia es un regalo, no un plan de jubilación. Ninguno de los dos habló durante un rato. Luego Rubén bajó la mirada y me confesó que, sinceramente, se había convencido a sí mismo de que estaba protegiendo el legado de su madre. Negué con la cabeza suavemente y le recordé que su madre nunca lo llamó su dinero. Él frunció el ceño y murmuró que ella siempre lo había llamado nuestros. Me acerqué un paso y le dije que, después de que ella se fue, ese dinero se convirtió en la vida que yo seguí construyendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me pidió perdón. Esta vez no hubo excusas. No le echó la culpa a Alicia. No le echó la culpa al miedo. Solo fueron 2 simples palabras. Pero creí que las decía de verdad. Borraba aquello lo que había pasado. No. La confianza no vuelve a crecer de la noche a la mañana. Pero, por primera vez en meses, vi a mi hijo. En lugar del hombre que se había sentado frente a mí en aquella mesa a cenar, caminé hacia la casa y le pregunté si tenía hambre. Me miró sorprendido. Le dije que me había sobrado estofado de ternera. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro y me dijo que llevaba años sin comer mi estofado. Le contesté que lo sabía. Dentro. Calenté 2 platos mientras tostaba pan en el horno. No hablamos de juzgados, ni de demandas, ni de dinero. No aquella tarde. Hay conversaciones que merecen más de una comida, y hay heridas que sanan poco a poco. Un sábado tranquilo a la vez. Mirando atrás ahora, no creo que la mayor lección tuviera que ver con el dinero. Tuvo que ver con los límites. Durante años, creí que querer a mi hijo significaba rescatarlo cada vez que la vida se le ponía difícil. Lo que por fin aprendí a los 62 años fue que el verdadero amor, a veces, significa dar un paso atrás, decir la verdad y permitir que otro adulto cargue con el peso de sus propias decisiones. Silvia suele decir que nuestro matrimonio no empezó el día de la boda, sino el día en que dejé de pedir perdón por querer tener una vida propia. Si alguna vez te ha costado encontrar el equilibrio entre el amor y poner límites sanos, espero que sepas que no estás solo. A veces, proteger tu propia paz es lo más bondadoso que puedes hacer por todos los involucrados. Incluso cuando, al principio, no se sienta así.